Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este rato de oración que te decía, somos capaces de hacer oración a estas horas, después de una cerveza y otras cuantas viandas. Y lo hacemos, lo intentamos hacer al terminar nuestro retiro, que ha estado, como ya habéis visto, todo centrado en el reino de Cristo, en todo lo que supone también esa fiesta o esa solemnidad que dentro de unos días vamos a celebrar, y la consagración de la obra del Opus Dei al corazón sacratísimo de Jesús. El reino de Cristo. El reino de Cristo, que es un reino, como dice el prefacio de ese día, es un reino de misericordia, es un reino de salvación, es un reino de paz, es un reino de paz. Esa misericordia que Dios Padre nos ha dado como Rey, en la que Dios Padre nos ha dado como Rey a su Hijo. Y es una misericordia que además alcanzamos a través, ha salido también del sacramento de la confesión, que tanto bien nos hace, que tanta paz nos da, por otra parte, también, y que nos hace también vivir como hijos de Dios. Y esto es importante, vivir como hijos de Dios. Ya ha encajado la mesa, ya se ha encajado, Entonces, cualquiera sabe, no se me caiga. Bueno, pues como hijos de Dios, os decía, ¿no? Pero hijos de Dios en un reino en el que Dios nos hace no esclavos, sino libres. Este es el tema, ¿sí?, de esta última meditación. También podríamos titularla, si queréis, ¿no?, la libertad de los hijos de Dios, que tiene tanto que ver con la predicación de nuestro Padre. La libertad de los hijos de Dios. Hemos sido llamados a la libertad. Y por tanto, fijaros cómo toda la creación misma es una manifestación de esa libertad divina. La libertad divina. Historias. Ayer, preparando el círculo que les daba a los seminaristas, pues me pidieron comentar algunas cosas de la obra, ¿no? Y le dije, voy a comentaros las cartas que ha ido escribiendo el Padre, ¿no? También para ellos es un mundo distinto, ¿no? Y efectivamente empezamos a comentar la Carta de la Libertad, ¿no? Y releyéndola otra vez, preparando un poco unos puntos para explicarles, leyendo otra vez, realmente te das cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene este término, esta la libertad, en el fondo, para todo, ¿no? Para todo, ¿eh? Sin libertad no podemos amar a Dios, sin libertad evidentemente no hay pecado, sin libertad, porque el pecado es un acto libre, etcétera, etcétera. Muchas cosas que salían allí, ¿no? Y me venía a la cabeza ahora al pensar en estas cosas que estamos hablando, ¿no?, que hemos sido llamados a la libertad, ¿eh? Que la creación es una manifestación de la libertad divina. Fijaos cómo los relatos del Génesis van dejando entrever el amor creador de Dios. Un amor que siente una inmensa alegría también, al contemplar la belleza. Es interesante, la belleza. Una inmensa alegría por comunicar al mundo la bondad, la belleza y al hombre la libertad. La creación es el acto ad extra de Dios Padre y de la Trinidad, que manifiesta la bondad y la belleza de Dios. Y vio Dios que era bueno. Pero además, en el caso del hombre, a darle la inteligencia, la voluntad y la libertad, vio Dios que era muy bueno. Nos ha llamado el Señor a la existencia, nos ha hecho capaces por la libertad de elegir el bien y de querer el bien.
nos ha hecho capaces de responder con amor al amor suyo, y sin embargo, nuestra limitación como criaturas hace posible también que nos apartemos de Dios. Precisamente por la libertad. Nos apartemos de Dios. Estamos en ese misterio de la divina sabiduría, que crea al hombre a su imagen y semejanza y que quiere correr, como decía San José María, su padre, quiere correr el riesgo sublime de la libertad humana. Un riesgo que Dios corre, en el que los hombres somos protagonistas, evidentemente. Claro, precisamente ese riesgo es el que en el comienzo de la historia de la salvación, pues lleva al hombre a rechazar el amor de Dios, el pecado original, que debilita la naturaleza humana, la hace naturaleza caída, y que además pues pierde ese no deseo, porque el deseo existe, sino pierde esa facilidad que tenía antes, la libertad de ir al bien, y queda inclinada. El hombre está caído, ¿no? En ese sentido. Más aún después los pecados personales que todos experimentamos, en mayor o menor grado, debilitan la libertad. Nos hacen esclavos. Esto sale en la carta del Padre César. Muy bien. Sin embargo, el hombre sigue siendo libre, aunque su libertad sea frágil. Bien, es verdad que después, al cabo de los años, con el tiempo, ¿no?, el hombre ha inventado, entre comillas, pues eso, maneras de justificar sus malos hechos o justificar su mal uso de la libertad, y lo ha justificado pues por una serie de teorías o como queráis, donde se justifica las cosas hechas mal hechas por el hombre, ¿no? El fondo es aquello de que acabas pensando como vives, o acabas pensando como vives, efectivamente. Bueno, o sea, que el hombre lo ha ido justificando de alguna manera, ¿no? Pero claro, Dios sigue queriéndonos, o sea, y nos quiere como hombres libres, no como esclavos, como hijos suyos. Y el hijo de Dios no es un esclavo, es un hijo. No es un hijo. El hijo de Dios no tiene que dar cuenta, es el hijo, ¿no? O sea, no es una obediencia esclavizada, por así decirlo, no es sino es una obediencia por amor. Obediencia por amor. Es decir, yo obedezco a Dios porque le quiero. Yo soy buen soldado de Cristo, en ese sentido, hablábamos del reino, ¿no? Porque amo al Señor. Mi vida tiene ese sentido de obediencia al Rey, entre comillas, al Rey que es Dios, que es Cristo, por amor, no por esclavitud. No por esclavitud, sino por amor. La gracia, pues, con la gracia, así decirlo, surge una nueva y más alta libertad, por la que Cristo nos ha liberado. El Señor nos libera del pecado con sus palabras, con sus obras, que tienen todas eficacia redentora. El momento de la concepción del Señor, el momento de la anunciación, el momento del nacimiento, la vida de Cristo en la tierra ya es gracia redentora. Desde el principio, desde que la Virgen dice sí, se está haciendo la redención. Y por tanto toda la gracia, la eficacia, o sea, la presencia de Dios en el mundo ya es redentora. Incluso especialmente, siempre, pero también muy especialmente en aquellos 30 años de vida oculta. Ya se está haciendo la redención. De ahí la importancia que tienen para nosotros también, entre otras cosas, como consecuencia de esto, las cosas pequeñas, por ejemplo, ¿no? O en la vida ordinaria, donde nosotros, imitando la vida oculta del Señor, también somos corredentores. En el caso de los sacerdotes,
Una vez recuerdo que decía Juan Pablo II, esas horas concreto, ¿no?, en las de espera de confesionario, donde uno no pasa nadie ni nadie, es también corredención, son corredentoras, decía el Papa. Bueno, pues y saliendo de ese ámbito también, cualquier trabajo profesional y en cualquier situación, todo es corredención, en el sentido que estamos uniéndonos a lo de Cristo, ¿no? Bueno, pues ya hay eficacia redentora. En todos los misterios de nuestra fe, sus palabras y sus obras tienen eficacia redentora. Y de alguna manera como que en todos esos misterios aletea el canto a la libertad. Con frecuencia, dice nuestro Padre, con frecuencia os recuerdo la necesidad de que Jesucristo se encuentre en el centro de nuestra vida. Para descubrir el sentido más profundo de la libertad, hemos de contemplarle a Él. Para descubrir el sentido más profundo de la libertad, hay que contemplarle a Él. Nos pasmamos ante la libertad de un Dios que por puro amor decide anonadarse tomando carne como la nuestra. Es decir, nos pasmamos. Una libertad que se despliega ante nosotros en su paso por la tierra hasta el sacrificio de la cruz. Yo doy la vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Y termina diciendo este párrafo: no ha habido en la historia de la humanidad un acto tan profundamente libre como la entrega del Señor en la cruz. Él se entrega a la muerte con la plena libertad del amor. Fijaos la importancia que tiene, ¿no?, este término, ¿no?, la importancia que tiene, ¿no?, para toda nuestra vida. Que hagamos las cosas por amor. Que actuemos como seres que viven su libertad. Que amemos al Señor, que hagamos las cosas de cada día. Y cada uno tiene las suyas, las cosas que sabiendo que estamos haciéndolas porque nos da la gana, es que decía nuestro Padre en esa frase, ¿no? Por la libertad del amor, la plena libertad del amor. Y por tanto nos podemos equivocar, podemos meter la pata, y la metemos muchas veces. Podemos hacer las cosas de una manera u otra. Pero mientras que haya ese deseo de amar al Señor, mucha paz. Mucha paz. Asumimos, de alguna manera, asumimos nosotros, de alguna manera, ese querer de Dios para hacerlo nuestro. Getsemaní es el ejemplo, es decir, Cristo en ese momento de dolor tan terrible y donde su humanidad santísima se revela, entre comillas, ante el dolor, asume libremente el mandato del Padre, lo asume porque tiene una eficacia redentora y porque nos quiere. Porque nos quiere. Y lo asume de tal manera que lo hace suyo, no es una voluntad del Padre que ya que la hace también suya, porque evidentemente la quiere, ¿no? Pero no deja de costarle. Nuestros actos libres están asumidos en ese sentido, es decir, muchas veces nos cuesta levantarnos, nos cuesta hacer las cosas cada día, nos cuesta rezar, nos cuesta vivir nuestro trabajo personal, nos cuesta salir de la modorra, nos cuesta salir de la pereza, nos cuesta salir a veces asumir pues un detalle, una humillación, nos cuesta, pues evidentemente. Pero eso tiene una fuerza redentora, en el sentido de decir, Dios, Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Si tú lo quieres, yo también lo quiero. Si tú lo quieres, yo también lo quiero. Siempre cuento que una vez me pasó en unos colegios donde he estado, dándoles una plática a los niños de 5 años. Hablábamos a lo que se puede hablar a un niño de 5 años, de la libertad, imaginaros. Era concretamente por medio de una parábola, ¿no? La oveja perdida, ¿no? Entonces hay una bueno, explica, hay unos gente que se llama los de Balibán, que son un grupo de Guiñol, tal, que lo explica muy bien para niños, ¿no?
Y hablan, y ahí la historia la cuenta mucho más así, pero bueno, a lo que voy al caso, ¿no? Cuenta la historia de la oveja perdida que se llama no sé cuántos y que tiene, en el fondo es una desobediente que se va del pastor. Porque el pastor es un aburrido. Y entonces y les lleva a pastos que no son ricos y que quiere ir a otros pastos y tal. Bueno, el caso es que aparece el lobo y la engaña. Y el lobo se la lleva. Hace otros pastos, pero absolutamente engañada, ¿no? Aparece luego el pastor al final y la salva. Pero en fin, el caso es que hay un momento dado en el que en la parábola, los que el guión que han hecho, pues hay un diálogo entre el lobo y la oveja, donde el lobo le anima a que ella sea libre y por tanto haga lo que quiera, lo que le dé la gana. Entonces el lobo le va explicando lo que es lo que él entiende como libertad. Y entonces, pues te da la gana, no hace falta que obedezcas al pastor, vete a los pastores que tú quieras, haz tu vida, una serie de cosas, ¿no? Muy a nivel de un niño, de lo que puede entender un niño, ¿no? Bueno, total, que acaba la parábola, la oveja se salva porque el pastor llega, y ya cuando apagamos la pantalla, tengo ya los niños en el suelo, y haremos un diálogo de unos minutos muy breves, porque no da para mucho. Pero siempre la pregunta es, ¿qué habéis aprendido de esto? Y entonces sale, bueno, pues, ¿qué me decís vosotros? Un niño de 5 años, ¿eh? ¿Qué es ser libres? Porque el tema libertad no lo entienden, es un tema, es un concepto que no entienden. Pero sí ser yo libre, ¿qué significa yo soy libre? Bueno, entonces levantaron la mano muchos y fueron diciendo cosas, pues lógicamente lo que dice un niño, pues hacer una gana, llegar a casa, no sé cuántos, pipín, papam, pipín, papam, ya te puedes imaginar, ¿no? Lo que un niño te puede decir de eso. Pero es bueno escucharles, porque todavía está la conciencia por formar en muchos casos, ¿no? Al final de la pequeña plática se levantó un niño y así, pues, con sus palabras, yo no soy capaz de repetirlo como lo repitió él, porque no lo dijo en plan mayor, sino en plan niño. Pero dijo, en el fondo, dijo lo siguiente: yo soy libertad, o sea, hacer lo que quiera, ser libre, decía más bien, es hacer lo que mis padres me piden porque yo quiero. Lo que mis padres me dicen porque yo quiero hacerlo. Y dije, caray, me has dado el núcleo de la libertad. Hacer lo que Dios me pide porque yo quiero hacerlo. Luego tuvo oportunidad de ver a sus padres, son supernumerarios, y estaban que se les caía la baba, claro. Al escuchar lo que decía su hijo, ya es mayor, ya pasaron unos años de aquella anécdota. Pero siempre me quedó grabado, ¿no? Es decir, insisto que lo dijo muy como lo dice un niño, ¿eh? Pero lo que él quería decir era eso. Claro, me pongo en el caso mío, en el caso nuestro, y hacemos lo que el Señor quiere. Y lo hacemos porque queremos. Utilizamos santamente nuestra libertad. Santamente nuestra libertad. Veritas liberabit vos. La verdad os hará libres. No al revés. No crea la libertad, la verdad, sino que la verdad es la que nos hace libres. ¿Qué verdad es esta? Decía nuestro Padre, que inicia y consuma en toda nuestra vida el camino de la libertad. Os la resumiré con la alegría y con la certeza que provienen de la relación entre Dios y sus criaturas. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de un gran Padre. Yo pido a mi Señor que nos decidamos a darnos cuenta de eso, a saborearlo día a día, y así obraremos como personas libres. Fíjate que es tan bonita, ¿no? Decir lo que dice aquí nuestro Padre, ¿qué verdad es esta? Que inicia nuestra vida. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección
predilección de la Trinidad Beatísima, objeto del amor de Dios, hijos de un gran Padre. Claro, yo creo que esto es de una belleza y sobre todo de darnos cuenta de la dignidad de nuestra vida impresionante. Saber que nuestra filiación divina, de hijos del gran Rey, hace que mi libertad se extienda con toda la fuerza que Dios le ha conferido. No es emancipándonos de la casa del Padre como somos libres, no, sino siendo buenos hijos de Dios, haciendo lo que mis padres me piden porque yo quiero, haciendo lo que mi Padre Dios me pide porque yo quiero, siendo buenos hijos de Dios. Es más, como dice concretamente, no tengo aquí la cita, pero concretamente, ¿no? Es decir, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Vive de espaldas a sí mismo. Por eso, y lo comenta el Padre en la carta esto, ¿no? Qué liberador es esto. Qué liberador es el perdón de Dios. Qué liberador. Saber que Dios me ama. Qué liberador. Saber que Dios me permite volver a su casa, a la casa, al hogar. Qué liberador es experimentar también el perdón de Dios, esa liberación. Tantas veces quienes estamos en la otra parte de la rejilla del confesionario y tenemos que escuchar a tantas almas, distintos calibres, distintas situaciones, uno se da cuenta precisamente, aunque sean cosas pues muy sencillas, pero qué liberador es cuando tú transmites a través del sacramento ese yo te absorbo de tus pecados. La gente, perdón, digo así, como que respira. Respira. Qué liberador es. La gracia nos hace libres. El amor de Dios, o sea, el perdón de Dios nos hace libres. Ese es el reino de Dios, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. Un reino de amor. Y eso es lo que tenemos que transmitir también a través de nuestro apostolado. Cuántas veces nos dicen, y es verdad, es decir, que transmitir a tantas personas, familias, amigos, cooperadores, la liberación, lo que liberador que es, el perdón de Dios, el sacramento de la confesión, la gracia de Dios en sus almas. Qué liberador. Saber que el amor infinito de Dios se encuentra, no solo en el origen de nuestra existencia, sino en cada instante. En cada instante. El amor infinito de Dios en cada instante. Dios me ama, pero no me amó y me deja. No, me ama en cada instante. En cada instante. Hoy, ayer, mañana, pasado. En cada instante. Me espera en cada instante. Se hace presente en mi vida en cada instante. Y en nuestra vida hemos recibido mucho. Y hemos dado mucho, pero hemos recibido y seguiremos recibiendo mucho. Luego cada uno tiene su historia y tiene sus circunstancias y sus luchas y sus derrotas y sus alegrías y sus tristezas, pero no dejamos de recibir de Dios mucho. No dejamos de ser hijos de Dios, no dejamos de vivir, no deberíamos dejar de vivir como hijos de Dios. Por eso es verdad, ¿no? Decir que el sentido de la filiación divina conduce a una gran libertad interior. ¿Por qué? Porque conduce a una profundísima alegría, diría yo. Es decir, ese queréis optimismo sereno del hombre que no ha perdido la esperanza. Que no ha perdido la esperanza. La podemos perder, situaciones en las cuales uno puede como desesperar. Tantas cosas luchadas, Señor, tantas
y aquí estoy, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? O como queráis, cada uno puede verlo de una manera, pero es decir, no perder el optimismo sereno de la esperanza, spes gaudentes, ¿eh? Tener la clara conciencia de que se puede hacer el bien, se puede vencer al pecado, se puede llevar el mundo a Dios. El mundo a Dios. Podemos podemos llegar a muchas personas, pero no solo por llegar a un número, sino porque podemos hacer tanto bien a través de esto a las personas que tratamos, nuestros amigos, etcétera, tanto bien. Al fin y al cabo, cuando organizamos cosas o montamos situaciones concretas, son motivos todas esas para hacer mucho el bien, para hacer mucho bien a la gente, mucho bien, a quien tiene que hacer lo que sea, ¿no? Y a quien lo recibe. Y para eso está la obra, para eso está la Iglesia, Salus Animarum y la obra. Hay una tertulia de nuestro padre en Sevilla, de estas rápidas, yo no sé, al monte donde era, no me acuerdo, o en Pozavero sería, y donde van preguntando cosas y nuestro padre responde rapidísimo, en buenas frases, ¿no? Y hay un momento dado que uno le pregunta, padre, ¿para qué están estos colegios mayores? Y entonces nuestro padre le dice, para hacerlos felices. Y el siguiente le pregunta, y padre, ¿por qué hacemos proselitismo? Y nuestro padre responde, para hacer felices a los demás. Dice, más o menos, ¿no? El fondo es para darnos a Dios. Bueno, ¿por qué hacemos todo? ¿Por qué nuestra vida? Es decir, porque por amor al Señor y para hacer felices a los demás. El sentido de la libertad, la libertad cristiana tiene eso, o sea, es decir, es como te decía antes, el optimismo sereno de la esperanza, de quien está enamorado del Señor y a través de lo que está haciendo felices a los demás. Felices a los demás. Ya se lo raya. La vida cristiana es una respuesta libre, llena de iniciativa, a la pregunta que el Señor le hace a Pedro, ¿te acuerdas? Al final de su vida, en aquella última pesca milagrosa. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Una respuesta libre, llena de iniciativa, de disponibilidad. No sé si el Señor la hace, pues evidentemente para preguntarle a Pedro las 3 veces, como 3 había negado. Por supuesto, eso sería por ahí. Pero también decir el Señor, no sé si el Señor necesitaba escuchar de Pedro que le quería. Asegurarse también de ese amor de Pedro y del amor tuyo y mío. Por eso no se oponen entrega y libertad, no. La entrega, el te amo y por tanto te sigo, por tanto te obedezco, por tanto hago lo que me piden mis padres, ese sentido que decíamos antes, hago porque les quiero, es una consecuencia de la libertad. Es la madre que se sacrifica por sus hijos porque les quiere. Y no elige lo mejor, todo lo contrario. Eso tiene una fecundidad absoluta. Vamos a terminar este retiro y este rato de oración ya de la tarde. Evidentemente todo esto nos llena de algo que quizás, ha salido ya algo, pero que es una profunda alegría. La alegría, la libertad de los hijos de Dios, la alegría de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y vivamos así, conscientes de que nuestra entrega tiene esa consecuencia siempre. No está exenta de la cruz, evidentemente, porque no puede estar exenta de la cruz, porque si no, no habría entrega. Pero no por eso nos cansa, pero no nos hace infelices, todo lo contrario. Nos hace entender
que el Señor ha querido pasar por ese dolor, esa cruz, libremente lo ha aceptado y libremente por ese acto libre ha venido la redención. Y nosotros, corredentores, cada día, a través del acto libre de nuestra entrega, también llenamos de felicidad a nuestra alma y a los demás. Pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María para que ella nos ayude a vivir esa entrega a Dios con una profundísima alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.